Bienvenidas a esse novo podcast de Graf, plataforma online de entidades de criação contemporânea de Catalunha, em colaboração com o Mercat de las Flors, entidade pública e de referência dedicada à difusão, à criação e à transmissão de dança e las artes del movimento em la ciudad de Barcelona. Nessa conversação de hoje nos acompanham 3 artistas que apresentam propostas estes dias em Mercat de las Flores: Natália Fernandes, bailarina, coreógrafa e professora de dança originária de Brasil, nascida em Brasil, e afincada em Barcelona, que apresenta del 13 al 15 de fevereiro, essa mesma semana, sua peça Objeto Não Identificado. Mabel Olea, bailarina, artista, performativa e coreógrafa catalana, que el 26 de fevereiro plantea uma primeira apertura de sua nova peça Cut One's Teeth. E Maria Jurado, aqui a meu lado, bailarina e coreógrafa de Barcelona, com sua nova peça Angelical. E eu, configurando o quarto vértice dessa conversação, que sou Carolina Campos, brasileira também, criadora e investigadora no âmbito das artes performativas, que estou aqui a partir de uma invitação de Graf, com quienes hemos tenido um diálogo nessas últimas semanas para configurar um pouco os hilos dessa conversação. Bueno, vamos tentar que seja uma conversação informal e que podamos. Eu tenho algumas perguntas para conduzir um pouco a direção da conversação, pero me gostaria que fuera incluso se querem perguntar coisas umas a las outras. Super. Algo ligeiro. Pero para empezar, estaria guay escuchar desde vosotras uma breve apresentação, ou como estão hoje, ou se querem falar, já entrando em vossos projetos, contar um pouco quem são e isso. Vale, muy bien. Vale, empiezo. Yo soy Natalia Fernández, soy brasileña. Siempre me interesé mucho por el cuerpo y siempre me ha dado curiosidad entender el cuerpo y siempre me pareció muy poco pensar que el cuerpo era solo el movimiento o lo que me enseñaban en la escuela, en el instituto. Y creo que poco a poco, a través de la danza, que es el lenguaje un poco que me formé y que más de alguna manera puedo dominar, fue un poco mi lenguaje, mi herramienta y el camino un poco que he tomado para seguir investigando el cuerpo y seguir entendiendo el cuerpo, y actualmente ya como entendiendo el cuerpo como una invención, ¿no? Como, con esta posibilidad de que el cuerpo se inventa a lo largo de nuestra vida. Así que nada, hace muy poco estoy en Barcelona, desde 2013 me fui de Brasil, me formé ahí, me fui, empecé a bailar en muchos sitios, viví en muchos países diferentes. En 2017 me mudé a Madrid, en 2023 a Barcelona y aquí estoy. Muy bien. Venga. Pues yo soy Mabel Olea, soy bailarina y coreógrafa, aunque esencialmente bailarina, creo. Y realmente, no sé, o sea, he bailado toda mi vida, quizás como empecé como de forma más a nivel de juego, de algo como a nivel extraescolar y como acercándome a ese lugar como de una forma muy inocente, que creo que sigo conservando a día de hoy. Y no sé, la vida se ha ido desarrollando de tal manera que he ido como formalizando y profesionalizando ese juego. Y muy contenta de estar aquí con María y con vosotras, pero con María especial ilusión porque estudiamos juntas aquí en Barcelona, en el Instituto del Teatre, y nos conocemos de hace muchos años. Muy bien, sí. Pues nada, continúo. Yo soy María Jurado, soy también bailarina, coreógrafa, creadora
y nací en Murcia. Es mi ciudad donde nací, pero con 18 años ya me vine para aquí, ya conocí a Mabel en el instituto pues Barcelona ha sido mi ciudad, bueno, en la que he desarrollado mi práctica artística. Y bueno, un poco como vosotras, ¿no? O sea, entiendo la danza como el lenguaje que he escogido para trabajar el estar en escena, el hacerme preguntas que están atravesadas pues por el contexto, por preocupaciones, por el tiempo, por el espacio, no sé, como según en cada momento de mi vida han estado afectadas de forma diferente esas preguntas, pero al final pues creo que eso, que somos personas que nos las hacemos y que la danza es la herramienta que utilizamos para plantearlas. Y nada, eso, pues ahora mismo pues esta pieza en la que estoy es la tercera pieza en la que sigo desarrollando mi práctica artística y con muchas ganas de eso, de poder desarrollarme, de seguir aprendiendo, porque siento que cada pieza pues voy aprendiendo cosas nuevas de la danza. Y nada, añadir que me encanta como... O sea, me parece muy atractivo como dejarme influenciar pues por artes también como la música o el cine, que para mí son como muy importantes a la hora de ponerme creativa. Así que un poco esa es mi presentación. Muy bien. Bueno, vosotras dos tienen un poco en común haber estudiado juntas en el instituto, ¿no? Han colaborado en algunas creaciones, pero también tienen trayectorias distintas en el sentido de que, María, yo creo que tú estás bastante vinculada a una historia de la danza experimental. Tienes... no sé si son tus referencias, tus colaboradoras, pero Cook y María Jerez, hay algo ahí que es tipo una herencia de la danza conceptual o de experimentos, autopercepción de la propia danza. Mabel, yo por lo que sé, tú estás bastante... circulas también por otros universos, tipo series, videoclips, películas, haces... grandes conciertos, hay ahí dos mundos que hay una relación de haber estudiado juntas, pero creo que hay una variación en sus trayectorias. Y Natalia, otro universo, otro mundo, nada que ver, otra línea de tiempo. Toda la danza de São Paulo, la danza experimental de ahí, que sería toda una conversación, pero digamos que también la relación con el gesto de migrar, que es tipo... Yo también lo he hecho y estamos siempre con esa sensación ambigua de estar en casa pero ser visita y de repente las tres se encuentran en la programación del Mercado de las Flores. ¿Cómo ven eso desde la perspectiva de cada una? ¿Cómo llegar a ese lugar que es el Mercado, que en la verdad es un lugar muy importante para la danza en Cataluña y en Barcelona? Es la casa de la danza, ¿no? Y es un lugar que tiene su visibilidad, digamos que nosotras que trabajamos con eso, es un logro estar ahí, ¿no? Y entonces, ¿cómo ven eso? Hombre, a mí me hace una ilusión tremenda. Porque cuando llegué a Barcelona iba a ver como piezas de danza, esencialmente iba al mercado, no conocía todavía muchos circuitos a donde ir a ver danza y... no sé, me parece increíble poder estar realmente en el mercado, aunque ahora esté un poco desbarajustado con tanta obra y como... Pero, jolín, me parece que es que a veces, no sé, pienso, madre mía, qué fuerte, ¿no? Es fuerte. ¿Y cómo relacionas esos otros universos donde tú estás también, más del audiovisual y de cosas tal vez más, no sé... que tienen un alcance mucho más grande y la danza contemporánea dentro del Mercado de las Flores? A mí realmente todo siempre me parece una sorpresa en cuanto a que cualquier sitio donde me digan de ir, realmente siempre pienso,
jolín, ¿no? Como que no me lo creo mucho de decir, ostras... Eso está pasando. Sí, entonces lo vivo siempre, sea como más grande o más pequeño, o sea cual sea el espacio, no lo pienso tanto como a esa escala, sino que realmente pienso como, es una petición a ir a un lugar, a mostrar algo que tú tienes, y entonces me parece siempre increíble y como una especie de regalo. O sea que... No divido mucho esos otros espacios a ahora estar en el mercat, por ejemplo, que es gigante, ¿sabes? Muy bien. También como que habla un poco también de que la danza pues puede estar en muchas partes, ¿no? O sea, como que hay un tipo de imagen o de contexto muy relacionado con la danza, pero bueno, como que también se está demostrando un poco que la danza puede estar en muchos contextos y es una cosa que está totalmente también relacionada con el cuerpo, estar en escena, o sea, como la cosa multidisciplinar de abrirse a nuevos contextos, a nuevos formatos y no estar como totalmente ligada a un tipo de espacio, un tipo de mirada, un tipo de referencias, ¿no? Como que siento que también es un momento en el que la danza se está o quiere expandirse un poco más allá de contextos como muy limitados, ¿no? Sí. No, claro, para mí mi historia con la danza en Barcelona obviamente es como mucho más reciente. Y creo que como este diálogo con el mercat y no solo con el mercat, pero todas las instituciones que están alrededor y tal, empieza desde unos años antes que vine como bailarina, ¿no? He pasado por el mercat bailando piezas de otras coreógrafos y coreógrafos y ahí pues poco a poco presenté un solo que se llama El Carnaval no es alegre, es un solo para espacios pues que no sean teatro, espacios alternativos. Y el diálogo empezó no solo con el mercat, sino con las instituciones alrededor. O sea, yo realmente siento que esta llegada, ¿no? Como ahora estar ahí, obviamente estoy súper agradecida, un poco en plan que no me lo termino de creer y estoy súper nerviosa, pero también como súper feliz y que tiene sentido, porque no es una cosa de que inventas una pieza porque tienes una súper idea y tienes la inspiración divina y haces una cosa genial y entonces mereces estar ahí, ¿sabes? Claro. Como no, es como parte de un diálogo, de una construcción, de algo que hay interés de los dos lados. Y no sé, entonces estoy muy contenta porque mi experiencia con el mercat y con las instituciones alrededor y en este momento está siendo así. No sé si siempre es así o si siempre se puede ser así, pero ahora mismo estoy muy agradecida porque veo sentido en esta construcción y en poder enseñar esta pieza ahí. Sí. Vale, hablando un poco de las piezas, entonces podemos agarrar los títulos, que creo que son muy... invitan a muchas imágenes y también entender, porque muchas veces cuando empezamos un proyecto decidimos el título como mucho antes y ese título acaba por ser solo una compañía en el proceso y la pieza se va alejando un poco de las ideas iniciales o no, a veces el título es la traducción literal de lo que estamos haciendo. ¿Pueden hablar un poco de vuestros títulos? Pues Cat One's Teeth es un poco, o sea, es una expresión inglesa que se utiliza como para expresar que algo se aprende como desde cero y como que se va dominando con el tiempo. Y lo puse, es verdad, en su inicio como porque me impactó mucho esa imagen y en relación a todo lo que quería trabajar, como con la imagen de el diamante y como de irse de un material que se va puliendo, como que los dientes y los diamantes en mi cabeza como que formaban parte del mismo imaginario. Y
ahora quizá, o sea, sigo estando como muy ligada al título y creo que lo ha ido acompañando mucho durante todo el proceso, pero ahora siento como que igual pondría como cat, como que siento que se me está cayendo, en plan, como el proceso se está terminando, siento que realmente se me van a caer los dientes de leche y van a salir los dientes definitivos y entonces como que se tendría que acortar de repente. Pero sí, en relación a la pieza, eso como la pieza como que muestra el viaje de un diamante en bruto a un diamante pulido como imagen de la bailarina o de mi proyección de bailarina y cómo un cuerpo se va puliendo y se va como dominando y hasta cierto punto adiestrando para conseguir como X cosas o X estándar de belleza y como también desde ese lugar como pensar cuál es ese estándar de belleza y qué supone y en qué deriva, como ese sería un poco el... Angelical. Angelical es literalmente, el título da pie a la tesis del proyecto, que es Angelical es un ensayo filosófico sobre lo angelical. Y al principio empezó siendo una intuición, o sea, la intuición de querer que se me presentara un ángel en escena para que me ayudase a seguir teniendo seguir teniendo fe en lo escénico, o sea, seguir pensando que lo escénico en este momento tenía sentido o podía tener sentido para mí. Y cogí esa figura del ángel y empecé como a analizarla o a estudiarla y quise como obviar todas las referencias y la historia que tenía que ver con la representación del ángel y la Biblia y me quedé con con el ángel como figura de arquetipo de la transparencia y me intenté fijar en eso, intenté como pensar en la transparencia a partir de la idea de que los ángeles son seres que observan, testimonian y están en nuestra realidad pero no participan de ella, ¿no? Y entonces intenté relacionar esta idea con el sujeto actual contemporáneo, quizá el artista contemporáneo, ¿no? Y me empecé a hacer preguntas sobre eso que pues acabaron contaminando distintos materiales escénicos, distintas preguntas filosóficas en la escena y ahí estoy, ¿no? Intentando crear ese ensayo filosófico que va de lo angelical a su reverso, que en este caso y en esta pieza sería lo abyecto, y cómo me relaciono con esos dos polos opuestos y acabo como generando una transformación física al cabo de toda la obra. Pues esto es un poco el resumen y el título de la obra. E el tuyo en portugués, objeto no identificado, ¿no? Objeto no identificado. Me ha encantado. Tengo ganas de ver ya. Genial. Total, escuchando esto. Es porque también he estado mirando pero nada que ver con ángeles, pero sí que he estado mirando unas imágenes de unos ángeles que tenían ojos por por todo el cuerpo. Bueno, pero sí, la mía objeto no identificado, que en realidad es el título de una canción de Caetano Veloso y yo siempre intento meter ahí un poco de música brasileña y de mis referencias y para mí este título es verdad que a lo largo del proceso pues a veces se me olvidaba y me ayudaba a volver a tener dirección. Cuando te pierdes, de repente paras y dices, no, ¿por qué? ¿Por qué se llama esto? O sea, ¿por qué decidí por este título? Y me ayudaba a pensar, vale, es aquí, es por aquí. Y creo que por un lado, así, la cosa más sencilla y más tal que no parece un objeto que viene de fuera, como una cosa extraterrestre y tal, de lo extraño, del otro, de lo que no reconoces, de lo que no puedes identificar. Pero es un juego porque no estamos hablando nada de eso, pero sí que estamos hablando en la pieza sobre la idea de mundo, de cómo
hay como muchas realidades dentro de un mundo, ¿no? Y que muchas veces hay realidades pues que no nos damos cuenta de la realidad del otro, ¿no? De un mundo que es diferente de lo nuestro. Y al no darnos cuenta, pues no identificamos lo que es esto, no vemos. Entonces esta cosa de que solo puedo ver lo que ya conozco, solo puedo identificar aquí lo que ya tengo dentro de mí. Y una frase de Toni Morrison que siempre nos ha acompañado, que es: la definición pertenece a los definidores y no a los definidos. Entonces, a través de esto, pues en la pieza hacemos un juego de poner dos mundos muy distintos dentro del escenario, que en realidad se genera como un tercer mundo, pero estos tres mundos o más que están ahí, no tenemos ningún control sobre lo que será visto. Entonces, este objeto no identificado no depende de nosotras que estamos en escena, sino de la capacidad o de la no capacidad, o del deseo o no deseo del público de lo que quiere ver. Entonces, muchas veces cuando de repente estábamos ahí con esta mezcla de mundos y a veces yo pensaba, pero no tiene absolutamente nada que ver lo que está pasando aquí y tal, me acordaba de, claro, hay una apuesta y hay una provocación de que hay que haber un objeto no identificado aquí, ¿no? Y este objeto no identificado, pues, no, yo soy yo, o sea, yo me identifico, pero a ver si que lo de fuera me puede identificar, ¿no? Entonces, nada, está ahí un poco este juego de lo que somos capaces de ver o no ver. Eu vou aproveitar e hacerte a próxima pergunta que tinha, porque conecta um pouco com essa consciência ou relação com ele fora, não? Com essa mirada externa. Tu hablas que eu vou mirar porque quero dizer tus palavras, que a escena como um canal que revitaliza a mirada e que o observador define, delimita os acontecimentos, pero também pode destruí-los, não? E te queria perguntar como esse observador aparece em tu processo. Se tu evocas esse observador de alguma maneira no processo, ou se é um encontro com o público, como materializas essa relação com essa mirada externa? Bueno, yo creo que mucho durante el proceso, parte de las preguntas y las sensaciones y los caminos un poco que fuimos tomando, yo con todo el equipo tomando para crear la pieza, tiene que ver con muchas experiencias que he tenido yo como bailarina, ¿no? De cómo esta mirada del público que clasifica, y de hecho hay una frase en la pieza que dice la mirada clasifica, destruye, es un poco también un poco el sociólogo Bruno Latour hablaba mucho de esto, ¿no? De que una mirada puede definir y la definición clasifica y la clasificación destruye, ¿no? Inmediatamente. Y jugamos un poco por ahí, a través de mis experiencias como bailarina, de haber pasado por lugares así, de cómo una mirada te puede destruir totalmente, y también cómo son dos mundos muy diferentes que suceden a la vez en escena. También teníamos la mirada uno del otro para construir estos dos mundos. Pero es verdad que hay algo en la pieza que pasa con la mirada del público, porque son muchas miradas, ¿no? No son solo como las de nuestras amigas, las que seleccionamos y tal. Y estas muchas miradas que tienen sensaciones muy distintas de la pieza, que pueden ver cosas muy distintas de la pieza y que también nos ayudan a ver o a no ver cosas también. Entonces hay algo de la potencia que también, y en esto retomo un poco estas preguntas, ¿no? Sobre lo escénico, de que realmente, y mis dos piezas, la anterior y esta, es como retomo un poco la idea del concierto. En esta pieza nueva, Objeto no identificado, hay un concierto indirecto, porque hay algo de esta cosa que pasa en los conciertos, ¿no? Que es este encuentro y esta cosa que solo sucede porque hay, no sé, como hay un encuentro que vibra y que hace la cosa existir. Esto apostamos mucho en esto, y que realmente la pieza existe
y es vista o no vista, y mismo lo que no es visto solo puede existir o no existir con la mirada del público. Así que ahí hay esta apuesta fuerte. Entonces hay que venir público al mercado. Si no, no sucede. Si no, no hay. Yo creo que de eso que Natalia está hablando, yo veo algún punto en común con vuestro trabajo en el sentido de esa conciencia de la mirada del otro o de la construcción de un cuerpo que va cambiando también conforme va siendo afectado y afecta también esa relación entre los cuerpos y las personas y las imágenes que vamos construyendo. María, ya te escuché hablar sobre esa autoficción que estamos constantemente teniendo que crear, y por lo que entiendo en esa pieza hay un deseo de suspensión de esas construcciones para o es la manera con que interpreto, hay que ver la pieza, pero para crear ese oasis de presencia. No sé, me da curiosidad de entender cómo tú relacionas la idea de autoficción con presencia, con... Yeah. Claro, o sea, como que creo que como para esta ocasión es un work in progress, entonces todavía estoy como, digamos, domando todo esto que ocurre con el público, conmigo y con todas estas preguntas. Y para mí esa X, que es el público siempre y en cada pieza, como que me va dando respuestas a cómo activar esa presencia, cómo estar entre el público y yo, ¿no? O sea, no sé, me hago preguntas con respecto al público, qué espera, quién es, dónde está, ¿no? Y a medida que voy respondiendo estas preguntas es cuando la pieza va cogiendo forma, digamos, ¿no? O yo me voy también posicionando con esas posibles respuestas a esas preguntas. Entonces, sí, la pieza anterior sí que puedo decir que estaba, comencé a hacerla desde una autoficción, después como que se emborronó un poco la autoficción y acabó siendo como más bien un dispositivo, no dispositivo o algo así. Y ahora esta es un estar presente desde un lugar vivo o activo de preguntas que, bueno, sí parten de la autoficción en el sentido de que me están atravesando, ¿no? Pero no sabría cómo terminar o sea, no me atrevo a terminar de decir que es una autoficción. O sea, es un espacio-tiempo súper presente para mí en el que yo estoy muy activa y estoy elaborándome preguntas que me tocan. Esto es por ahora. Vale. No, y siguiendo la línea, yo he leído algo que tú has dicho que me generó curiosidad, te quería preguntar. Fácil. No, tú hablas en esa relación entre fantasía y artesanía. Y ya no sé si estamos hablando directamente de esa pieza que estás haciendo o de esa relación de construcción, por ejemplo, en las redes sociales y todo lo que hay por detrás o por debajo de una aparente superficialidad. Creo que conecta con esa mirada externa, con la idea de autoficcionalizarnos todo el rato. ¿Qué hay por detrás de todo eso? Sí, o sea, esto de la fantasía y la artesanía, que se me había ido la palabra, está mucho en la pieza y habla un poco de, o sea, también está traído de a partir, quizás inconscientemente, pero de todo este imaginario igual de las redes sociales, como de exponer una cosa. Y está presente en la pieza en el sentido de esto que decía al principio, de esta proyección de lo que es para mí como una bailarina o lo que yo me imaginaba cuando deseaba ser bailarina, ¿sabes? Y toda esta cosa como artesana está porque el movimiento se ha trabajado todo como desde realmente un lugar como muy preciso y como muy detallista en cuanto a como muy analíticos. O sea, realmente quiero hacer como un escáner de mi cuerpo y ver qué posibilidades tiene este cuerpo
y cómo explotarlas como al máximo, cómo irlas puliendo y cómo irlas mejorando y cómo irlas como evolucionando hasta un lugar quizás grotesco. Y con todo esto que hablabais también como de la mirada y todo eso, creo que en esta pieza está muy presente como mi propia mirada hacia mí y hacia mi propio movimiento y hacia como la danza, y entonces acercar al público realmente como, pues con esto que decías de las redes, como si aquí hubiera un detrás de cámaras, ¿no? Y entonces pudiéramos acercar a la gente como a este reverso. Y en el sentido de cómo dar a ver la construcción de ese cuerpo. Sí. De cómo las fases que se tienen que pasar hasta llegar a un lugar concreto, de las repeticiones, como que también está muy presente en la pieza, como repetir una cosa y quizás ver qué variabilidades tiene, pues si cambia la música pero el movimiento es el mismo, como qué capas le sugiere eso, también como con la presencia de los espejos y como de cámaras, también como enfocarlas o dirigirlas hacia la imagen que yo estoy teniendo de mí misma y como entregarle esa mirada quizás distorsionada a la gente. Es muy curioso escuchar, ¿no? Sin ver la pieza, escuchar nosotras tres, es como el imaginario está... Tengo muchas ganas de ver. Pero si tuviéramos que hacer un ejercicio de simplificado, de enunciar a qué vosotras están invitando al público, bueno, va de eso, o tipo... ¿Cuál es la invitación? No en términos más tipo conceptuales, así, a ver una persona que está haciendo tal cosa, no sé, dar una imagen de la pieza, ¿cuál sería? A ver, empiezo por la mía, que como ya está terminada, quizá puede ser un poco más fácil, pero yo creo que es una pieza que es un solo de danza y un concierto de punk. ¡Wow! ¡Qué chuli! Y vamos, o sea, cada uno va a ver lo que quiere ver, o lo que puede ver, o lo que desea ver. Creo que esto sería como la forma más cruda y sencilla de compartir lo que es. Un solo de danza y un concierto y un concierto de punk. Y ya, bueno, ahí pasan otras cosas, pero justo lo que pasa, y esto para mí es lo que me interesa, y muchas veces eso es verdad y lo tengo que decir, que no siempre la gente sale feliz, porque no siempre ves lo que quieres ver o lo que puedes ver, o se genera algún tipo de provocación, pero lo que está ocurriendo en escena es eso. Vale. ¿Y vosotras? En mi caso, van a ver un diamante pulido. Muy bien. Ya está. Ya está. Espero. Ya pulido. Ya pulido. No es el proceso de pulir, es un diamante ya pulido. Bueno, claro. A ver, ahora mismo, el 26 de febrero, van a ver un diamante a un paso de estar acabado, ¿sabes? Como... Muy bien. A puntito de estar pulido, a puntito. 90%. 90% de pulición. Vale. Vale. Pues con Angelical van a ver un solo de danza. A ver, es que tendría como que destilar muchas cosas. Un solo de danza en el que hay una persona que es atravesada por preguntas y van a ver una transformación física en escena. O sea, diría muchas cosas más, ¿no? Pero una ¿Qué haces? Te reformulo la pregunta. ¿Qué haces en ese solo?
En ese solo, claro, intento... O sea, en ese solo activo el cuerpo para que sea el lugar en el que intento responderme ciertas preguntas de la obra. Ok, hay que ver, hay que ir a verlo. Hay que ir a verlo y preguntar qué han visto. Exacto, después tú me haces la pregunta. Eso Después. es. Lo siento. ¿Qué has visto? Total. Muy bien, no, yo súper entiendo, porque es eso, es como tú estás con preguntas y necesitas de ese tiempo, espacio para materializarlas. Sí. Y es eso que vamos a encontrar. Exacto. Es como que siento que la tesis la tesis de la cosa la estoy explicando, pero necesito del paso o compromiso con el público para que ya no sea la tesis, sino eso que se ha creado, ¿sabes? Claro. Así que ya está. Y, bueno, yo tenía muchas más preguntas, pero creo que tenemos que ir yendo hacia el fin. Yo quería conversar un poco sobre la idea de colaboración, porque en nuestro campo de las artes performativas la colaboración es algo casi inevitable, ¿no? Pero estamos aquí 3 autoras y tal, entonces quería saber cómo funciona la colaboración en vuestros procesos y si quieren mencionar más gente que no está aquí, pero es parte de la cosa. Sí. A ver, para mí una cosa muy importante de esta pieza es que es la primera pieza que surge de una metodología que estudio y que trabajo hace mucho tiempo llamada Anatomía Inventada, que de hecho sale un libro de Anatomía Inventada en abril este año. Para San Jordi. Para San Jordi, justo. Así que bueno, por Disbauxa, la editorial Disbauxa, y esta metodología que estoy ya hace muchos años trabajando, muchas de las preguntas que intento contestar o navegar en objeto no identificado están muy presentes en la metodología. Así que todas las personas que han pasado por los talleres, por los encuentros, por las clases y por las prácticas de la anatomía inventada, para mí son parte de esta pieza. Esto para empezar. Y aparte de esto, esta pieza solo es posible porque Ivan Mosetich, que es dramaturgo y actor, ha estado a mi lado desde el minuto -1, pensando, colaborando, está en escena. A Pablo Peña, que es un bajista, que trabaja con Pony Bravo, Fiera, tienen proyectos así muy, muy chulos y es quien nos está ayudando a hacer el concierto de punk. Y luego Cristina Bolívar, que hace el diseño de luces, y Tania Beyeler, del Conde de Torrefiel, que ha sido nuestra, yo que sé, asistente de dramaturgia, de creación, de amiga, de acompañamiento, de todo, o sea, sé bien, ¿sabes, no? Sí. Y justo, o sea, como, y obviamente mucha más gente, pero este equipo es un poco, esta pieza es de todas, parte un poco de mi deseo y tal, pero es una pieza como, y yo, la pieza anterior también tenía un equipo más pequeño, pero también Iván ya estaba conmigo, Iván Mosetich, estaba también Celso Jiménez, y yo ya empiezo a entender las creaciones desde este lugar, de que realmente como tengo un interés, tengo un lugar hacia donde mirar, una forma de investigar y tal, pero para dar este paso, para que sea una pieza escénica, sea lo que sea, no puedo hacer sola. Y entonces ya para mí las colaboraciones son... Y ya para el siguiente proyecto también, o sea, como ya no puedo pensar en estar sola. Es como si la idea de autoría fuera el impulso inicial y como, bueno, compartimos esas preguntas, unos modos de hacer, pero la pieza es colectiva, exacto, siempre, ¿no? Sí, siempre, mismo cuando es un solo, cuando estamos muy solas, porque hay una relación de colaboración con otras materias, con otros mundos, referencias, otros tiempos. Exactamente, para mí se queda cada vez más claro, o sea, no hace mucho que empecé a hacer piezas, hace poco, pero para mí esto es una de las cosas que he aprendido y realmente como no me interesa estar sola, porque este paso para crear lo que sea escénicamente, una performance y tal, no,
es que no es, nunca es, no puede ser. O sea, como para mí es muy importante las distintas miradas, los distintos cuerpos, aunque sea mi cuerpo en escena o sin cuerpo en escena, no importa, pero hay un equipo que también pensamos mejor, se amplía el debate. Para mí es esencial. Sí, en mi caso, bueno, pienso lo mismo, como que para que las cosas sucedan te tienes que rodear de gente. En mi caso, para esta pieza necesitaba pues crear como una especie de taller, ¿no? Donde este diamante pudiera existir y esto, o sea, bueno, a veces siento realmente que estamos creando la pieza junto con Oscila, que están haciendo la iluminación, pero también han hecho como todo el espacio y al final han creado como una especie de escenario que se irá colocando en los distintos escenarios. Y al proyecto pues también lo acompañan Yara en la producción, que creo que es una imagen como primordial, como también en los procesos de danza y luego como en la gestión, o sea, como siento que es la estructura ósea del proyecto, como que sostiene y tiene 50.000 brazos, ¿no? Y como que te ordena y no sé, es increíble. Y luego está Joan Ros, que en el vestuario, que siempre ya llevamos mucho tiempo trabajando juntos, también es amigo y creo que lee mucho como cómo vestir la pieza. Y Will Ross en la música y Marc Artaña en la dramaturgia, que son dos personas que conozco desde hace mucho tiempo, pero con las que nunca había trabajado y que está siendo interesante porque realmente ves como que también los años, ¿no?, generan unos vínculos que a la hora de crear son importantes a nivel de confianza, de saber cómo leer, porque a veces también son como imaginarios tan abstractos que tener a alguien que realmente te entiende y entiende tu lenguaje y que no tienes que hacer como el sobreesfuerzo de explicarles, pues se agradece un montón. Así que muy contenta toda esta dentadura de gente. Qué bien. Pues yo también, pues al final la gente que colabora conmigo son amigos y familia también. Está David Corral, que es la persona ayudante también de dirección y ha hecho la puesta en escena. Después Manu Pita Romero, que ha hecho la iluminación, que ya curramos juntos en la pieza anterior, con Maca también, Macarena Bielski, que ha hecho el sonido en esta pieza. En la anterior éramos las dos performers y en esta pues me ayuda con el sonido. Después hemos contado con Alegra para el vestuario, que la verdad se ha como unido un pelín más tarde, pero bueno, que está currando un montón y al final pues somos gente también de una generación también parecida y siento que bueno, que me apetece también darle curro a gente con la que me entiendo, con la que me llevo bien y bueno, estar a gusto trabajando y probando cosas, ¿no? y aprendiendo juntas. Y después también Vera Palomino, que nos ha hecho también una mirada externa genial. Y bueno, este proceso también está en coproducción con Mercat y con TNT, o sea que el estreno será en el TNT en octubre. Y también hemos contado con residencias en Graner, Nau Ivanov, que somos residentes, este es nuestro segundo año siendo residentes en Nau Ivanov, y también nos fuimos de residencia a la Briqueterie, a París, que siento que también allí nació un poco el proyecto, ¿no? O sea, como que siento que estando por allí me conecté con la obra, así que tiene algo de París. Y nada, esto. Creo que no me dejo nada. Si alguien se olvidó de algo y quiere decir más, también es el momento. Sí, bueno, y futuros para el proyecto, porque solo por
recapitular las fechas. Natalia, tú presentas esa semana ya, ¿no? Sí. Y es el estreno de la pieza. Es el estreno en Cataluña. La pieza es una coproducción de Conde Duque y Mercat de las Flors. Hemos estrenado en Conde Duque en diciembre y ahora estamos adaptando la pieza para el Mercat. Y para mí es un estreno, vamos, porque como siento que el apoyo y la mayor parte del proyecto ha estado aquí en Barcelona, entonces para mí es muy importante este estreno. Sí. Vamos a ver, entonces, sí, 13 y 15 o 13 a 15? 13 a 15. Vale. Viernes, sábado y domingo el carnaval. Mira. Bueno, es que aquí no hay mucho carnaval, entonces es mejor ir a verte. Sí. Si no estamos en Brasil, vamos al teatro. Exactamente. Y tú, María, va a ser el estreno, no, por lo que tú has dicho, estrenas en TNT y presentas el 1 de marzo. Exacto. Una apertura, entonces. Sí, apertura Work in Progress, son 40 minutos. Vale. Sí, a las 6 y a las 8. 2 veces en el mismo día. Vale. Sí. Y Mabel, también una apertura el 26 de febrero. Sí, es la última apertura porque ha habido como otras en el CCCB, pero siento que esta ya es como como decía, en plan, el 90% de casi. Y el estreno será en julio y ya informaremos, pero con muchas ganas también. Muy nerviosa. El 26 también 2 pases. A las 6 y a las 8 veremos cómo llegamos. A las 8. Pero sí, muchas ganas. Estoy muy entusiasmada, la verdad. Qué bueno. Es bueno sentir la vitalidad, ¿no? Cuando algo va a nacer así. Como... Sí. Muy bien. Muchas gracias. Me encantó hablar con vosotras. A mí también. Sí, a vosotras. Nos vemos en las presentaciones. Venga. Nos vemos en el mercado. Gracias.